Hola y bienvenidos a mi historia paranormal. En esta ocasión, se narra un hecho ocurrido en las cercanías de la zona arqueológica de Uxmal, ubicada en Yucatán, México. Es la historia pasada de boca en boca de un pobre hombre cuya vida terminó en tragedia. El siguiente relato ha sido enviado por un suscriptor y ha sido adaptado para ser compartido en este canal. Espero que lo disfruten. El profanador de tumbas mayas. Hola, me llamo Gabriel y quiero compartirles una historia que nos contó mi abuelo a mis primos y a mí cuando éramos niños. Mi abuelo, en sus días de juventud, conoció a un individuo llamado Luis, quien apenas era unos años mayor que él. Tenía aproximadamente 20 años de edad. Resulta que Luis había descubierto un lugar a las afueras de un pueblo llamado Santa Elena, cercano a las majestuosas ruinas de Uxmal, en el estado de Yucatán, donde descubrió un lugar en el que reposaban restos humanos de la antigua civilización maya. Los mayas tenían la costumbre de enterrar a sus muertos con sus objetos personales valiosos, así que no solo había encontrado los restos, sino que también una variedad de vestigios, como figuras de cerámica y herramientas rudimentarias. Cuando Luis encontró aquel sitio, su mente maquinó una osada idea: vender estas reliquias a turistas extranjeros, conocidos por pagar generosas sumas de dinero por tales tesoros. Ese ya era un hecho conocido por los lugareños. Entre las piezas, Luis encontró una daga de obsidiana, la cual terminó vendiéndosela a un turista adinerado, quien había quedado maravillado por aquel objeto. Sin embargo, a partir de ese momento, Luis comenzó a experimentar fenómenos inusuales. Una noche, una pesadilla envuelta en lo macabro lo asaltó. Soñó que un hombre enfurecido, vestido apenas con un taparrabo, lo perseguía para posteriormente asfixiarlo. Al despertar, sudado y con el pecho agitado, logró percatarse de la presencia de aquella figura, a quien pudo ver brevemente parada junto a su cama, antes de desvanecerse. Esto sin duda lo llenó de horror y no fue capaz de seguir durmiendo. Luis no podía dar crédito de lo que acababa de ver. Se preguntaba si quizás aquello había sido producto de su imaginación durante la conmoción causada por el cansancio acumulado y la agitación de aquel sueño perturbador. El día siguiente, Luis fue a contarle de lo ocurrido a mi abuelo y a otro amigo, quienes luego de haber escuchado atentos, le sugirieron la intervención de un chamán. Convencidos de que no había otra opción, lo acompañaron a visitar a su presunto salvador. Al llegar, el chamán aceptó ayudarlo y le realizó una limpia. Se trata de un ritual para liberar al individuo de cualquier mala energía. Sin embargo, al concluir el ritual, el chamán le advirtió que la sombra del espíritu persistía y estaba vinculada irremediablemente al objeto profanado, y al haber realizado estas acciones, no podría librarse de él, a menos que devolviera la daga. Pero ésta ya no podía ser devuelta, pues ya había cambiado de manos. La profanación y venta de la daga desencadenó la ira de aquel espíritu, sumiendo a Luis en una espiral de eventos paranormales, siendo atormentado en sus sueños y en su vida cotidiana. Las visiones se intensificaron y las sombras lo acosaban en cada rincón de su casa. Atormentado por todo aquello e incapaz de soportar la carga emocional, Luis desapareció del pueblo y lamentablemente fue después encontrado sin vida, bajo extrañas circunstancias que es mejor no describir. La historia de Luis sirve como un recordatorio
que advierte sobre las consecuencias de profanar tumbas, ya que esto podría despertar la ira de fuerzas sobrenaturales, terminando incluso en la muerte. Si les ha gustado la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse. Les agradecemos mucho a las personas que ya se encuentran suscritas y nos han dejado algún me gusta o comentario. Si aún no están suscritos, por favor ayúdenos a seguir creciendo y alcanzar los 1000 suscriptores. Pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook y compartir su historia de forma pública o anónima. Les dejo el link en la caja de comentarios. Asimismo, también pueden enviar su historia al siguiente correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.